Como sabemos, el tamaño tiene mucha importancia en el comportamiento de los motores de combustión interna alternativos. Por eso, cuando se comparan dos motores, hay que fijarse en parámetros que sean independientes de su tamaño, como por ejemplo la presión media efectiva. Cuando hay que aislar el efecto del tamaño del motor en sus prestaciones, se recurre al análisis dimensional utilizando la teoría de la semejanza. Así, dos motores son semejantes y por lo tanto comparables si cumplen tres condiciones. La primera es que la relación entre dos dimensiones geométricas cualesquiera en uno de ellos es igual a la relación entre las dimensiones geométricas respectivas en el otro. Esto es lo mismo que decir que sean motores iguales, pero a escala. En este ejemplo se establece que la relación carrera-diámetro sea la misma. La segunda es que trabajen a las mismas condiciones ambientales y con los mismos reglajes, entre ellos el mismo dosado. Y la tercera es que trabajen con las mismas velocidades del pistón. Se puede demostrar fácilmente que como consecuencia de esto la presión media indicada, la presión media efectiva y el rendimiento volumétrico de dos motores semejantes son iguales. Este ejercicio se plantea sobre las bases de la teoría de semejanza y se trata de calcular las dimensiones y el régimen de giro de un motor cuadrado de 2 cilindros que proporcione la misma potencia efectiva que un motor semejante de 3 cilindros. En primer lugar, se va a proceder a calcular las dimensiones, la velocidad media del pistón, la presión media efectiva, el gasto de aire y de combustible y el rendimiento volumétrico en el punto de funcionamiento definido por una potencia de 35 kilovatios y un régimen de giro a 7.500 revoluciones por minuto. Sabiendo que se trata de un motor cuadrado, es decir, que la carrera y el diámetro del cilindro son iguales, y conociendo su cilindrada, 600 centímetros cúbicos en el motor A, se puede directamente calcular las dos dimensiones. Así, en el caso del motor A, los cilindros tienen un diámetro de 63 milímetros, idéntico a la distancia recorrida por el pistón, o también denominada carrera. Conocida la carrera y el régimen de giro del motor, se puede calcular la velocidad media del pistón, ya que esta es siempre 2 veces el producto de la carrera por el número de las revoluciones por segundo. En este caso, la velocidad lineal del pistón es de 15,8 metros por segundo. A continuación, la presión media efectiva en el punto de diseño, que como hemos dicho son 35 kilovatios a 7.500 revoluciones y un rendimiento efectivo del 30%, es igual, como digo, la presión media efectiva es igual al cociente entre la potencia efectiva del motor y el producto de su cilindrada, el régimen de giro y el índice I, que como sabemos es el número de ciclos de potencia por vuelta completa del cigüeñal. La presión media efectiva de este motor A es de 9,3 bares. A partir del rendimiento efectivo y el poder calorífico inferior del combustible, puede calcularse el consumo o gasto de combustible, que es de 2,7 gramos por segundo. Para estimar el gasto de aire se necesita conocer el dosado. Según el enunciado, el motor opera con un dosado igual al estequiométrico, que es 1/15. Así sabremos que el consumo de aire es de 37,5 gramos por segundo. A continuación, una vez que conocemos el gasto de aire, se puede calcular el rendimiento volumétrico del motor a partir de su propia definición, como vemos en esta diapositiva. Como se establece en el enunciado, la densidad de referencia ha de calcularse a las condiciones ambientales. La tenéis en la diapositiva, en la parte inferior, es de 1,189 kilos por metro cúbico a 20 grados centígrados y un bar de presión. Finalmente, ya hemos caracterizado el motor A, y sabiendo que el motor B
es semejante, pues ya quedarían fijados su presión media efectiva y la velocidad media del pistón. Además nos dicen que este motor semejante ha de desarrollar 35 kilovatios de potencia. Bien, pues para calcular el diámetro partimos de la fórmula que relaciona la potencia y la presión media efectivas. Vemos que para este motor no se conoce ni la cilindrada, V sub T, ni el régimen de giro al que opera, N. No obstante, este régimen de giro N se puede expresar en función de la velocidad media, C sub M, y la carrera, S. Y como se ve en la diapositiva, se puede llegar a simplificar la expresión para llegar a una mediante la que el diámetro se puede calcular a partir de la potencia, la presión media efectiva, el número de cilindros y la velocidad media del pistón. Como cabía esperar, el diámetro y la carrera del nuevo motor, capaz de proporcionar la misma potencia, pero ahora con un menor número de cilindros, 2 cilindros en lugar de 3, es ligeramente superior, en concreto de 77 milímetros. Y ahora ya puede calcularse sin problema la cilindrada. En el caso de este motor B, de 2 cilindros, un diámetro tal y como hemos calculado, 0.077 metros, podemos calcular que la cilindrada es de 735 centímetros cúbicos. Puesto que para cumplir con los criterios de semejanza, la velocidad media del pistón en ambos motores ha de ser igual, y tal y como hemos calculado 15,8 metros por segundo, ¿cuál será el régimen de giro del motor B, dadas sus dimensiones? Pues lo podemos calcular, como veis en la diapositiva, a partir de esa velocidad media del pistón y la carrera S del motor B. En esta tabla se recogen los datos para ambos motores. Para finalizar, en el último apartado, nos piden que se calcule la relación entre las cilindradas y el régimen de giro en el punto de diseño de ambos motores. A partir de los datos obtenidos y resumidos en la tabla de arriba, vemos que la relación entre los volúmenes o las cilindradas del motor B y el motor A es de 1,22, es decir, el motor B tendrá una cilindrada igual a 1,22 veces la cilindrada del motor A, y la relación de los regímenes de giro en el punto de diseño es de 0.816, o lo que es lo mismo, el motor B se moverá a un régimen de giro, a unas revoluciones por minuto, 0.816 veces las del motor A. Es decir, el motor B será un motor más lento para proporcionar la misma potencia que el motor A, 35 kilovatios, con menos cilindros, 2 en lugar de 3. Como hemos dicho al principio, la teoría de la semejanza sirve para explicar las tendencias que presentan los motores de combustión interna al variar su tamaño o su cilindrada. Y aunque utiliza ciertas aproximaciones, es una herramienta útil y rápida para el diseño y para la elección de los motores. Si estáis interesados en saber más sobre el uso de esas relaciones de semejanza para el diseño de motores, podéis consultar la bibliografía recomendada.